Como sabe, la historia ha sido construida considerando al hombre el sexo fuerte y a la mujer el sexo débil, más frágil, menos capaz, incluso menos inteligente. Y esa diferencia se la ha hecho pasar como algo natural, algo que se da por naturaleza. Pues bien, el hombre, basándose en esa superioridad natural, ha sido el protagonista de decisiones políticas, sociales y culturales, y ha dejado a la mujer en la crianza de hijos y cuidado de la casa. Bueno, y su satisfacción sexual. Y eso durante siglos y siglos y siglos. A lo largo de la historia, muchas mujeres se han sentido molestas con esta desigualdad, llevando a cabo quejas y protestas. Pero no es hasta el siglo XVIII cuando hay una toma de decisión colectiva de esta situación, y se desarrolla un movimiento ideológico y social que luchará por romperla, el movimiento feminista. Empecemos. Estamos en el siglo XVIII, en el Renacimiento. Te sitúo. Si eres mujer, tu labor natural es cuidar de la casa, criar a los hijos y practicar sexo con tu marido. Eso sí, no puedes estudiar, votar ni tomar decisiones familiares. Ni siquiera con quien te cases. Si trabajas, el dinero es para tu marido. Bueno, entonces surge la Ilustración, principalmente en Francia, un movimiento intelectual que defiende la igualdad social de las personas. Todos somos iguales independientemente de la clase social. Como recordarás, esto lleva a la Revolución Francesa, que trae consigo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero atención, porque en esta declaración hablan exclusivamente de los derechos del hombre sin incluir a la mujer. La mujer no entiende cómo, habiendo un cambio político hacia la igualdad universal, ellas, la mitad de la población, son excluidas. Y entonces aparecen dos mujeres fundamentales dando lugar a la primera ola del feminismo. Por un lado, Olympe de Gouges agarra el texto y lo replica. Escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y reivindica todos los derechos civiles para la mujer. Es uno de los primeros documentos que propugna la igualdad jurídica y legal de las mujeres. Por otro lado, Mary Wollstonecraft y su Vindicación de los Derechos de la Mujer, considerado el texto que funda el feminismo, fíjate lo que dice. La identidad entre los géneros no es algo natural como se venía pensando, sino algo cultural. Algo que se produce a través de la educación. Por lo tanto, aboga la educación igualitaria. Muchas mujeres comienzan a cuestionarse la necesidad de quedarse en casa por obligación. Por cierto, la hija de Wollstonecraft fue Mary Jane, autora de Frankenstein. Curioso. Ante esta primera reivindicación feminista que supone todo un avance, se responde con una dura depresión. Olympe de Gouges, por ejemplo, es guillotinada. Muchas mujeres encarceladas y no se permite que se reúnan más de 5 mujeres en la calle. Y espera que esto siga. A principios de 1800, el Código Civil francés, o Código Napoleón, que se extiende por toda Europa, exige a las mujeres actuar como una obediencia a sus maridos y les deja sin derechos civiles ni políticos. Increíble, ¿eh? Ya ve las cosas, en lugar de mejorar, se ponen peor para la mujer. Eso sí, a pesar de esta derrota, las cosas nunca volverán a ser lo mismo. La segunda ola del feminismo, el sufragismo. Y esta ola no es solo un movimiento intelectual, sino que pasa a ser un movimiento de acción social. El movimiento sufragista surge en 2 países anglosajones, y luego va influyendo en el resto de los países. Vamos por partes. En Estados Unidos las mujeres luchan por la independencia de su país. Se agrupan por la defensa de los derechos de los esclavos, y 4 mujeres viajan a Londres al Congreso antiesclavista. Pero no las dejan participar por el hecho de ser mujeres. Las dejan tras el cortinado. Indignadas, toman conciencia de su desigualdad como mujeres y vuelven al país. 2 de ellas, Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton, comienzan su lucha a favor de los derechos de las mujeres. En 1848, en Seneca Falls, frente a 300 personas, exponen la Declaración de Sentimientos. Reivindican recuperar todos los derechos civiles como la igualdad de educación y el voto. Hacen especial hincapié en esto porque piensan que una vez pudiendo votar, los demás derechos vendrán solos. Entonces esto es el inicio del sufragismo norteamericano. Las mujeres comienzan a defender sus derechos en masa, con manifestaciones, panfletos, etc. Pero no fue algo sencillo, porque durante años y años son humilladas y pisoteadas. En Inglaterra lo mismo, pero aquí se cansan antes y tras casi medio siglo de lucha moderada, pasan a la acción y lo hacen fuertemente. A través de huelgas de hambre, encadenamientos, sabotajes a líderes políticos, incluso bombas e incendios. ¿Sabías que gracias a ella se les debe la invención de métodos de luchas? Y fue la primera victoria. Poco a poco, a partir del final de la Primera Guerra Mundial, las mujeres empiezan a obtener el voto por diferentes países del mundo. En Inglaterra lo consiguen en 1918, solo para mayores de 30. En Estados Unidos en 1920, aunque solo para mujeres blancas. Y 80 años después de Seneca Falls, empiezan a seguirla a otros países. Pero el movimiento sufragista es principalmente un movimiento de burguesas blancas. ¿Y el resto de las mujeres?
Bueno, empiezan a aparecer mujeres feministas con otras realidades, como Sojourner Truth, una esclava negra que habla por primera vez de la doble exclusión, por negra y por mujer. O Flora Tristán, mujer socialista que habla de las mujeres obreras y explica también la doble represión que sufren de clase y de género. Explica que la mujer es la proletaria del proletariado. Y es que precisamente ella puede considerarse la precursora del llamado feminismo socialista. ¿Esto qué? El feminismo socialista es el que cree que para la mujer se libere debe cambiar el sistema capitalista establecido, donde se empiezan a distinguir dos ramas dentro del feminismo, el que busca la igualdad de derechos o el que pretende cambiar todo el sistema establecido. Luego se verá más claro. Ahora llega un periodo donde el movimiento feminista se paraliza. Estamos en el periodo entre las dos guerras mundiales. Las mujeres han logrado el voto en varios países, han comenzado a entrar en la universidad. Y muchas mujeres se desmovilizan. Entonces aparece alguien clave, Simone de Beauvoir en Francia. Escribe El segundo sexo en 1949 y vuelve a remover conciencias. Con su famosa frase, no se nace mujer, se llega a ser. Nos dice que no es cierto que las mujeres se las defina por su sexo biológico, sino por una serie de roles asociados al mismo. Habla del androcentrismo y explica al hombre y la mujer siendo lo otro, de esta forma que la mujer se asuma como sujeto. Ha comenzado la tercera ola del feminismo. Volvemos aquí. Los hombres han vuelto de la Segunda Guerra Mundial y la mujer está nuevamente en el hogar. Ahora tienen todas las comodidades para ser ama de casa felices. La publicidad lo deja claro. Pero empieza a pasar algo. Muchas de ellas se deprimen, caen en el alcohol, viven ansiosas. ¿Qué está pasando? Lo descubriremos gracias a Betty Friedan, una socióloga que escribe Mística de la Feminidad, donde pone nombre al problema que no tiene nombre. Explica que las mujeres viven insatisfechas en este estilo de vida aparentemente maravilloso, ya que sienten que está priorizando el cuidado de otros a sus propios deseos. El libro es muy bueno. Muchas mujeres entienden lo que les pasa y empiezan a construir un estilo de vida nuevo. Buena, Betty. Pero ella no se queda ahí. También pasa a la acción y organiza junto con otras mujeres, el mayor movimiento de la mujer hasta entonces, y que ha ido creciendo hasta la actualidad. ¿Pero qué buscan? Quieren mejorar el estilo de vida de las mujeres centrándose en temas de ámbito personal. Comienza el feminismo liberal. El feminismo liberal describe la situación de la mujer como una desigualdad, no como una explotación u opresión. Así que, ¿qué hay que hacer? Pues luchar por cambios hasta lograr la igualdad entre los sexos. La mujer no tiene espacio en la vida pública, entonces hagamos lo posible para incluirla en el mercado laboral y en puestos de poder. Son los años 60. Se han conseguido los derechos fundamentales de la mujer y empiezan a ocupar cargos de poder. ¿Pero ya está? No, porque en el ámbito familiar es distinto, donde se obtienen malos tratos, desigualdad en el reparto de tareas, explotación económica. Todo esto se produce en el hogar. Tenemos la misma relación de poder del hombre hacia la mujer. Cada vez hay más conciencia de esto y surge una nueva corriente feminista que quiere cambiar esta situación, el feminismo radical. Pero no te confundas, radical de raíz, porque este problema tenemos que solucionarlo desde ahí. Pero ¿cuál es la raíz del problema? El patriarcado. El sistema de dominación del hombre sobre la mujer, que se produce en todos los ámbitos, familiar, política, económica, social, científica. ¿Te suena el movimiento de liberación de la mujer? Pues pertenece a esta corriente. Varias mujeres se organizan y llevan a cabo grandes protestas públicas, como las que hacen de los certámenes de belleza, que consideran una cosificación de la mujer, pero van más allá. Y este movimiento también crea espacios como Centro de Mujeres Maltratadas, Centro de Defensa Personal, centros ginecológicos, guarderías, así haciendo que la mujer del siglo XX vaya cambiando el día a día hacia la liberación. Como te hemos dicho, tenemos dos grandes posturas feministas de las que hemos hablado antes. Recapitulemos. Las feministas liberales buscan la igualdad de los derechos de la mujer frente al hombre y la radical busca romper con el sistema patriarcal en el que vivimos. Comienzan entre ellas ambas ciertas diferencias. Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si tu mujer subes una selfie a redes sociales en una postura sensual? Pues para el feminismo liberal, genial, estás desafiando al sistema, que espera que te comportes de forma recatada, estás empoderándote. En cambio, el feminismo radical piensa otra cosa, respeta tu foto, eres libre de hacer lo que quieras, pero no crees que estés desafiando nada porque te mueves dentro de los esquemas patriarcales impuestos, del sentido de belleza de la mujer y de la feminidad. Vamos, que el sistema de poder sigue manteniéndose. Llegan los años 90, siguen los avances, pero veamos, hasta ahora es como si el feminismo hablase siempre de un prototipo de mujer. Pero una cosa, ¿qué pasa por ejemplo con las mujeres transexuales o musulmanas, africanas, asiáticas?
Pues bien, a partir de ahora se toma conciencia de que no existe solo un modelo de mujer, sino múltiples, dependiendo de cuestiones sociales, étnicas, nacionales o religiosas. Y surgen nuevos y múltiples feminismos teniendo en cuenta necesidades de cada una de ellas. El feminismo negro, feminismo postcolonial, transfeminismo radical, ecofeminismo, teoría queer. Ya no existe un feminismo único, sino varios. A lo largo del siglo XXI se va adquiriendo una mayor conciencia de la sociedad en general de las desigualdades de la mujer. Y surgen movimientos sociales como el movimiento Me Too, en donde millones de mujeres denuncian públicamente su experiencia de abuso por parte de hombres. O manifestaciones y huelgas multitudinarias, por ejemplo la del 8 de marzo del 2018, el Día Mundial de la Mujer. Se ha logrado mucho, pero hoy día no se ha consolidado la igualdad entre el hombre y la mujer. Siguen habiendo violencia de género, las mujeres siguen cobrando menos por el mismo cargo laboral y los puestos relevantes del mundo de la política militar y económica siguen siendo mayoritariamente de hombres. Hemos llegado a la actualidad. Como sabe,